estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Argentina efectuó un pago de intereses al FMI por 644 millones de dólares al cierre de enero, esto en medio de las negociaciones para un nuevo acuerdo. También se produce en un momento todavía crítico para las reservas del Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones, las netas bajo la metodología del FMI son negativas por más de 10.000 millones de dólares, mientras que contando los depósitos del Tesoro están en torno a un rojo de 6.000 millones de dólares. Todo esto a pesar de que el Banco Central ha logrado comprar una cifra récord de 23.172 millones de dólares desde que asumió Milei. Las brutas, en tanto, totalizan los 29.428 millones de dólares, con una caída de 179 millones hasta antes de este último pago al fondo. Si bien el Banco Central mantiene su postura compradora en el mercado, habiendo adquirido más de 1.700 millones de dólares en lo que va del 2025, los analistas empiezan a advertir sobre las dificultades para acumular reservas en el futuro. Pablo Repeto, de Aurum Valores, dijo que los logros hasta ahora dependieron en gran medida del aumento del crédito en dólares que venía impulsado por el blanqueo de capitales. Sin embargo, ese modelo tiene límites, teniendo en cuenta que el sistema financiero local no querrá exponerse excesivamente prestando argen dólares. Además, la percepción de atraso cambiario podría dificultar el ingreso de prefinanciaciones de exportaciones. Para cerrar con un aspecto positivo, la liquidez del central en efectivo y treasuries aumentó significativamente, pasando de 5.113 millones a 12.581 millones de dólares durante la gestión actual. 2. Argentina se encuentra en el umbral de una profunda transformación de su perfil exportador, esto según un informe de JP Morgan al que tuvimos acceso en Bloomberg Línea. El banco estadounidense proyecta que el superávit comercial del país podría alcanzar los 55.000 millones de dólares hacia el 2030, casi triplicando los 18.900 millones registrados en 2024. Esa expansión sería impulsada principalmente por 2 sectores estratégicos, el complejo energético de Vaca Muerta y la minería, especialmente el litio y el cobre. Y como todos sabemos, la producción petrolera ya está mostrando signos muy positivos, con un crecimiento anual del 5,3% promedio entre 2021 y 2023 y alcanzando niveles históricos en 2024 con un crecimiento interanual cercano al 10%. En el sector minero existen 180 operaciones y proyectos en desarrollo con un 75% en fase de exploración. Y se destaca especialmente la producción de litio en el informe, que se multiplicó 2,6 veces desde el 2021. En el frente macroeconómico, JP Morgan anticipa una significativa mejora para el 2025, proyectando un crecimiento anual del 5,5% para el PBI. Ese incremento estaría impulsado por la recuperación de salarios reales y el aumento de las exportaciones. La inflación, según sus estimaciones, se reduciría al 25% anual. En cuanto a los desafíos inmediatos, incluyen la recomposición de reservas internacionales y la normalización del régimen cambiario. El banco estadounidense señala que el éxito de todo esto en el mediano y largo plazo va a depender de 3 factores clave: la continuidad de las reformas estructurales, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de infraestructura en sectores energéticos y mineros. 3. Toyota Argentina anunció el viernes una significativa reducción en los precios de sus vehículos que ya rige desde este mes. Se trata de rebajas de hasta el 17%, esto como respuesta a la reciente decisión del gobierno de reducir los impuestos internos para autos de alta gama y motos. Como comentamos la semana pasada, la medida eliminó los impuestos internos para vehículos valuados entre 41 y 75 millones de pesos que antes pagaban una alícuota del 20%. Además, redujo del 35 al 18% la alícuota para unidades que superen los 75 millones de pesos. Los modelos de Toyota beneficiados por esta medida impositiva tuvieron reducciones de precios del 12,5 al 17%. Además, la línea Hilux, que no está directamente afectada por las modificaciones tributarias, también tuvo una baja de entre 3 y 5% dependiendo de la versión. Sin embargo, cabe destacar que no todos los precios de Toyota
Toyota fueron recortados, con el Corolla 2.0 XLI CVT remarcado por 2,3% desde su precio de enero. Otro ejemplo fue el Corolla Cross XLI CVT, que aumentó por 4%. Más allá de todo esto, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, celebró la iniciativa del gobierno, destacando que no solo se eliminan distorsiones en el mercado, sino que también se reduce la carga impositiva general sobre los vehículos. La estadounidense Ford también se había sumado a los recortes la semana pasada, con bajas del 15,5% para la Bronco Sport y el Kuga, mientras que el Mustang Coupé pasó de $100.000 a $82.000. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,3% el viernes. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,2% para Telecom y subas de hasta 3% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,6%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.220 pesos, el MEP en 1.170 y el contado con liqui en 1.191. El Banco Central, por su parte, compró el viernes $163 millones, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 623 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Cerramos un mes de enero tranquilo, pero con vaivenes en la deuda hard dólar argentina. El riesgo país terminó el mes en 618 puntos, alguito por debajo del valor que veíamos al empezar el año, que era de 635 unidades, pero por encima de los mínimos de 561 puntos que llegamos a tocar el 7 de enero. Más de uno tuvo de vacaciones en el primer mes del año, debe estar pensando, mejor que no comprimió más, así puedo entrar yo. Una particularidad del mes es que el AL30D y el GD30D llegaron a estar completamente pegados durante algunos días y cierran el mes con el legislación extranjera apenitas más caro, 67,16 contra 66,45. Mientras tanto, la renta fija emergente, tomando como punto de medida el ETF EMB, cerró el mes con un alza de 1,7%. Pero hablando de otros países emergentes, quería detenerme en uno en particular. El año pasado en esta columna comparábamos mucho a Argentina con Ecuador, ya que se movían muy parecidos, hasta que Argentina empezó a despegarse por completo con el rally de renta fija y de renta variable. Sin embargo, Ecuador cierra un enero muy bueno para sus bonos, dado que el mercado está descontando que Daniel Noboa, el actual presidente, derrotaría en las elecciones del 9 de febrero a la candidata correísta Luisa González. En concreto, Ecuador había empezado el año con 1.200 puntos de riesgo país y al 30 de enero el spread soberano se ubicó en 923 unidades, una caída impresionante. Y otro dato para compararnos. El miércoles pasado Morgan Stanley publicó un informe señalando que en su escenario base Argentina podría emitir $3.000 millones a entre 7 y 12 años a mitad de este año. Pero algo que me interesa destacar aquí, a partir de ese informe, es que el Banco de Inversión estadounidense señaló que los rendimientos argentinos no están para nada lejos de los que tenían otros países emergentes cuando salieron al mercado en 2024. Veamos algunos ejemplos. Morgan Stanley señaló que la tasa implícita de Argentina se ubica en 11%, mientras que Kenia emitió deuda en febrero de 2024 estando a una tasa de 10,38% y colocó a un cupón de 9,75%. En tanto, Camerún emitió a fines de julio el año pasado a una tasa de 9,65% cuando la tasa implícita de sus bonos marcaba 10,75%. Por su parte, Nigeria, que tenía una tasa de 10,37%, emitió en septiembre a 10,375% y a 9,63%, mientras que Angola emitió a una tasa de 10,95% en diciembre del año pasado, es decir, un valor idéntico a la tasa que tenía en ese momento. Dentro de la región, El Salvador tenía una tasa implícita de 9,65% y emitió con un cupón de ese rango a finales de noviembre. Y ahora sí, volviendo al mercado local, recordemos que el último miércoles el Tesoro tuvo una licitación de deuda en pesos en la cual el equipo de Caputo colocó bonos por 6,6 billones ante vencimientos de 8,8 billones, logrando un rollover de 75%. Asimismo, se efectuó un canje del bono TDE25 al Banco Central que permitió reducir los vencimientos en 5,6 billones. Al asumir que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad efectuó una renovación total, se estima que el rollover privado fue del 53%. De esta forma, enero cierra con un rollover total del 93% y es el tercer mes consecutivo levemente abajo del 100%, algo que no sucedía desde principios de 2020. Al respecto, el broker Facinex Valores destacó, y abro comillas, si bien entre noviembre y enero las colocaciones de deuda fueron 2,3 billones inferiores a los vencimientos, la dinámica reciente no nos preocupa porque el Tesoro todavía contará con depósitos por 4,3 billones después de pagar el remanente
permanente de 2,2 billones. Esperamos excelentes números fiscales en la primera parte del año y el perfil de vencimiento de 2025 quedó despejado con el Megacan. Y ahora cierro comillas y les recuerdo que, por otro lado, también esta semana vimos al Banco Central bajar la tasa de política monetaria de 32 a 29%, algo que se esperaba que sucediera en concordancia con el descenso del crawling peg del 2% al 1% mensual que empieza a operar desde hoy. Hecha esta larga introducción, estimados oyentes, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado. En esta oportunidad estamos en contacto con Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, uno de los principales gestores de fondos del país. Rodrigo, te pregunto en primer lugar, ¿qué análisis haces de las últimas licitaciones de deuda? Tenemos una mirada bastante positiva sobre lo que ha sido la política de financiamiento del Tesoro en las últimas semanas, a pesar de que tenemos claro que el rollover viene por debajo del 100% y está inyectando pesos en el mercado. Básicamente no nos preocupa porque el rol de estas licitaciones para el Tesoro está más vinculado con la idea de construir curvas de referencia y ayudar a la política monetaria, más que con una necesidad específica de captar pesos en el mercado. Entonces, en un momento donde el mercado necesita liquidez y estaba algo presionada la tasa de interés, nos imaginamos que podía darse esta idea de un roleo menor al 100%. Y lo teníamos dentro de nuestro escenario, no nos genera por ahora ningún tipo de estrés. Es más, en un momento donde el mercado está convalidando una extensión de plazo sobre instrumentos del Tesoro con tasa fija o con los nuevos instrumentos duales, queda claro que este roleo, esta renovación por debajo del 100% no tiene que ver con una desconfianza hacia los instrumentos del Tesoro, sino que básicamente es un manejo de liquidez, sobre todo de bancos o de fondos inclusive, que han optado por posicionarse mucho más largo y en el tramo más corto necesitan compensar esas posiciones y no han ido en la última licitación a los instrumentos que se ofrecían, que por ahí eran demasiado largos para lo que estaban buscando. Entonces estamos alineados con esta política, nos parece razonable, está dentro de lo que nos imaginábamos y sobre todo en una semana donde hubo dos operaciones importantes entre el canje y la última licitación, veíamos que todavía faltaba para que se termine de tener una referencia clara de los precios y eso podía jugar en contra de esa última licitación. Creemos que el mercado le cree al Tesoro, creemos que las LECAPs, las BONCAPs y los nuevos duales son claramente una referencia y con la curva con pendiente negativa en el segmento pesos vemos que hay credibilidad hacia estos instrumentos y hay un mercado que está comprando el escenario de desinflación hacia adelante. En síntesis lo vemos como algo claramente positivo a pesar de que no se logró el roleo y se inyectó nuevamente pesos en la economía. ¿Qué instrumentos en pesos te parecen los más atractivos para un inversor conservador y cuáles para un inversor arriesgado? La curva pesos, como te mencionaba antes, hoy tiene tres alternativas, ¿no? La tasa fija con la que veníamos operando toda la última parte del año pasado con una expectativa claramente de baja de tasa de interés, la curva SER, donde miramos mucho cuál es el punto de equilibrio en términos de tasas reales e inclusive cuál es la inflación de indiferencia entre una tasa y la otra, y ahora se han sumado los nuevos duales con esta opción de convertirlos en tasa variable en la medida que las tasas así lo hagan conveniente. Dentro de esas tres alternativas, que es el universo que tenemos hoy con mayor volumen en el segmento pesos, creemos que la estrategia para una cartera conservadora, para un inversor más arriesgado, se define en función de cómo nos posicionemos en términos de duration. Cuanto más largo sea nuestro posicionamiento, más volatilidad y por lo tanto más apetito de riesgo tiene que tener el inversor que se posiciona en ese tramo. Si queremos algo más conservador, vamos a cortar esa cartera en términos de duration y nos vamos a posicionar en instrumentos que tengan la menor volatilidad posible. Dentro de ese concepto de entender cuál es el horizonte temporal que tiene el inversor y cuáles son las alternativas que se manejan, nuestra sugerencia para la cartera conservadora es ir al tramo corto del ECAPS a buscar devengamiento. No tengo expectativa de compresión, o sea, no espero ganar con una baja de tasas, sino que busco quedarme en un instrumento que me dé un devengamiento al nivel actual de la tasa de interés y eso me genere esa rentabilidad con pocas fluctuaciones, por lo tanto alineada con esas expectativas que puede tener un inversor conservador. Si en cambio el inversor está dispuesto a incluir algo más de riesgo en su cartera y algo más de volatilidad, la sugerencia sería ir extendiendo la duration de esas LECAPs, sumar BONCAPs, inclusive sumar los nuevos bonos duales. ¿Sí? A más larga sea la cartera, más duration tenga, va a tener un poco más de volatilidad, pero aparece la posibilidad de ganar vía compresión si se consolida este escenario de baja de tasas que está
esperando el mercado. La oferta de tasa fija o de estos duales en términos de duration es relativamente corta. Recién ahora los nuevos instrumentos son un poco más largos, pero si quiero seguir extendiendo plazo, la única alternativa que me queda es pasarme a la curva SER. Sí, la curva SER ya voy a tener más oferta, todo lo que es fines 2026, 2027 y 2028 con los distintos instrumentos. Entonces, en definitiva, para el tramo más corto iríamos con tasa fija, LECAPs cortas, y eso sería la oferta más conservadora para los inversores, y en la medida que tengan disponibilidad del dinero por más tiempo y acepten incluir volatilidad, iríamos al tramo más largo de la curva de tasa fija e inclusive extendiéndonos al tramo medio y largo de la curva SER. ¿Cómo armarías hoy una cartera hard dólar argentina? Dentro de lo que es una cartera en dólares, hoy estamos teniendo, dentro de las opciones disponibles, poco peso de lo que son BOPREALES a riesgo BCRA. Si bien el riesgo nos parece súper seguro, no nos gusta por el nivel alto que tiene de paridad. Si tenemos que poner algo conservador y con menor duration, lo estamos poniendo con bonos corporativos locales, ¿sí? Y esto lo estaríamos complementando con bonos soberanos en el tramo medio y largo de la curva hard dólar. Esto sería un GD35 o un GD38 como nuestras preferencias, que nos dan niveles de duration del orden de 6 años. Entonces, para bajar un poco ese nivel de duration en esa cartera, lo estaríamos complementando, como decía recién, con algún bono corporativo local que opere en el rango de los 2 a 3 años de duration. De esta manera logramos una cartera no tan larga, con un poco menos de volatilidad, pero que apueste a la compresión que pueden dar en los escenarios positivos bonos como el GD35 o GD38, que todavía están con paridades más bajas que los bonos más cortos de la curva hard dólar. Por eso nos parece el enfoque adecuado para aprovechar en simultáneo el efecto duration de los escenarios positivos y tener un nivel de riesgo un poco menor en los escenarios eventualmente negativos por el nivel de paridad que estaríamos ingresando. Entonces, tenemos claro que las carteras con alto nivel de upside, como veíamos el año pasado, con paridades tan bajas, ya no están disponibles, y que tenemos que armar estas estrategias mixtas que nos den algún potencial de compresión y que nos aseguren un buen nivel de entrenamiento. Dado que Mega QM es uno de los principales jugadores de la industria de fondos de Argentina, me gustaría pedirte un análisis precisamente de la industria de fondos comunes de inversión. La industria de fondos a nivel local sigue siendo principalmente transaccional. El grueso de lo que administra son pesos y los flujos siguen yendo hacia ese tipo de instrumentos, ¿no? Los pesos de corto plazo están canalizados hacia la alternativa de cash management, que son los money market, fondos que no tienen volatilidad, sino que buscan devengamiento para el manejo de la liquidez de corto plazo. Pero en las últimas semanas, y diría los últimos meses del año pasado, con esta expectativa de que la tasa de interés siga cayendo, los inversores empezaron a posicionarse aún dentro de las alternativas de cash management con fondos un poco más largos. Para la industria, esa categoría son los fondos T+1, que invierten en LECAPs y que buscan capitalizar el efecto que tiene la baja en la tasa de interés sobre los instrumentos a tasa fija más largos. Entonces, todo el fines del año pasado y principios de este año hemos visto mucho flujo que ha ido hacia esa categoría de fondos, buscando capitalizar, y de hecho lo han logrado, ese efecto positivo que mencionaba sobre la baja en la tasa. La novedad que estamos notando en estas últimas semanas es que reapareció el flujo hacia los fondos SER, algo que no se había visto durante el año pasado, donde los activos SER habían entrado con un spread muy negativo y tenían dificultad para capturar el rendimiento de la inflación. Bueno, con eso ya corregido, con la curva cero operando en positivo y con tasas forward muy atractivas en el tramo medio y largo de la curva, estamos viendo nuevamente flujo hacia esa categoría. En el segmento de dólares la situación es parecida, donde vemos mucho flujo que está ingresando, sobre todo a partir del blanqueo, no exclusivamente por el blanqueo, pero sí acelerado a partir del aumento de los depósitos en dólares, y vemos que los inversores están empezando a buscar darle rentabilidad a esos depósitos. La alternativa más conservadora, al igual que en el segmento TESO, son los money market, y nosotros desde Mega QM hemos lanzado ya a mediados del año pasado un money market en dólares, que hoy administra cerca de $200 millones y que tiene un rendimiento promedio del orden del 0,9% anual, ¿no? Mejora bastante lo que es la remuneración por un depósito en el sistema financiero. Hacia arriba, en la curva de dólares, tenemos pocas opciones. La industria pasa prácticamente de los money market a los fondos de 2 o 3 años de duration, que invierten en deuda corporativa local de empresas de primera línea, de bajo riesgo, pero ya es una extensión en la duration muy marcada para ir a rendimientos del orden del 6,5 al 7,2% anual.
anual. Creemos que hay mucho espacio en el medio para desarrollar productos que le den más rendimiento a los inversores más conservadores sin extender tanto la duration, y por eso hace pocas semanas lanzamos un fondo de T+1 dólares que busca posicionarse en ese tramo operando sobre lo que queda de deuda corporativa con valor residual, con plazo residual menor a un año, 1,2 años, complementado con pagarés a corto plazo avalados por entidades financieras o garantizados, y complementarlo esto con operatoria de bopreales del Banco Central. Buscamos ahí un fondo que pueda pararse en el medio, que tenga una opción, una estrategia de duration de entre 0,7 y 0,9 años y que busque rendimientos que estén cercanos al 5%. Y eso es un poco lo que estamos viendo en virtud de lo que uno va entendiendo de la charla con distintos clientes y empresas para identificar dónde están apareciendo las necesidades y cómo responde la industria de fondos a esos requerimientos. Y hoy en día encontramos opciones para los inversores más conservadores y para los inversores un poco más arriesgados dentro de la industria de fondos. Las alternativas de inversión dentro de lo que es la industria de fondos para el mundo pesos tiene una escalera donde está muy marcada esa relación entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Arrancás en un money market con activos solo a devengamiento, depósitos cada plazo fijo, caución, cuentas remuneradas, donde la volatilidad es nula y la única incertidumbre es cuál es la magnitud del rendimiento positivo de ese día, ¿sí? A partir de ahí nosotros hemos armado esa escalera con los fondos que nosotros llamamos T0, en nuestro caso es Mega QM balanceado, es un fondo que invierte en LECAPs pero priorizando un posicionamiento en el tramo corto y medio de la curva, ¿sí? Esto lo que busca es tener un devengamiento un poco mayor al de un money market pero no sumar tanta volatilidad. De ahí para adelante lo que siguen son los fondos T+1 tradicionales de tasa fija, prácticamente invierten en los mismos instrumentos que en el fondo que les comentaba recién, en nuestro caso es el Mega QM ahorro, pero tiene una estrategia de duration más larga. Si el fondo anterior, el balanceado, tiene una estrategia del orden de 100 a 120 días, un fondo T+1 ya está en el orden de los 200 días de duration. Ese posicionamiento más largo le permite aprovechar mejor los sucesos que puedan venir de recorte en las tasas de interés del Banco Central, porque tiene tasa fija en el segmento más largo posible. La curva pesos para nosotros en términos de atractivo hoy se termina de complementar con los fondos SER, ¿sí? Dentro de nuestra oferta de productos, eso es el Mega QM retorno absoluto, que tiene ya una estrategia de duration de casi un año y medio, se está parado más largo, buscando aprovechar, como mencionaba en las respuestas anteriores, como te mencionaba ahí, buscando aprovechar las tasas forward reales positivas por arriba de los promedios históricos que todavía estamos viendo en esa curva, a pesar de la compresión que ha tenido en las últimas semanas. Por ahora no estamos viendo mucho atractivo en lo que son los fondos de cobertura dólar link, pero es algo que estamos monitoreando de cerca porque, como en todo año electoral, creemos que en algún momento puede haber, sobre todo, decisiones de empresas multinacionales que pidan niveles mínimos de cobertura cambiaria antes del proceso electoral. En el mundo dólar vemos la misma escalera, como les mencionaba en el punto anterior, money market, T+1, y después ya en el tramo más largo nos vamos a la deuda corporativa local, y sí mucho más largo en duration por cómo está armada la curva y por el segmento donde vemos atractivo, los fondos que tienen bonos hard dollar soberanos de Argentina. Esa es la escalera. Nuestro money market en dólares se llama Mega QM liquidez y tiene una TIR del orden del 0,9% anual. El T+1 ya está posicionado en 0,7, 0,8 años de duration y hoy está con un rendimiento superior al 6% anual, y los bonos de deuda corporativa local tienen una estrategia de duration hoy posicionados en torno a 2 años y medio, 2,6 años, y niveles de rendimiento que están en torno al 7% anual. Una más personal, ¿cuál dirías que fue el mejor trade de tu vida y cuál fue el peor? Es difícil identificar cuál es el mejor y cuál es el peor trade. Por ahí es más fácil identificar periodos y entender en esos periodos cómo se tomaron las decisiones y cuáles fueron más redituables y cuáles no. Sin duda, repasando la historia reciente, el mejor trade o la mejor apuesta positiva fue haber apostado por los activos argentinos ni bien se salió de la pandemia, momento en el cual uno veía tanto en la deuda soberana, sobre todo en 2021, 2022, o sobre todo en el mercado de renta variable, precios en dólares estaban muy baratos. Haber comprado esos precios sin duda le ha dejado a los inversores rentabilidades récord difíciles de repetir. Del otro lado, así como el mejor trade puede haber sido comprar bonos argentinos cuando estaban en torno a $20, la historia nos muestra que el peor trade es haber comprado deuda argentina previa a los procesos de reestructuración que tuvimos en la historia recién, ¿no? Tenemos presente los últimos procesos de reestructuración de activos y
sabemos que eso para los inversores son situaciones que más allá del resultado ex post, como puede haber quedado el posicionamiento, transitar esos procesos siempre es una experiencia negativa, entonces sin duda los peores trades están ubicados en ese horizonte temporal. Muchísimas gracias, Rodrigo, por aportarnos tu tiempo y tu claridad. Estimados oyentes, antes de despedirme, les recuerdo que después de un mes bastante volátil para los bonos de Estados Unidos, la tasa a 10 años finalmente concluyó apenitas por arriba de 4,5%. En el plano local, durante enero, los corporativos argentinos siguieron emitiendo obligaciones negociables a muy buena tasa. Esta semana, una de las que más me llamó la atención es que Ledesma colocó al 7% a 2 años. Ahora sí, me despido, no sin antes desearles que tengan una muy buena semana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri. La baja de tasas del Banco Central va a acelerar el crecimiento en 2025 y va a permitir bajar el costo del crédito. Será positivo para la economía. Bajarán las tasas de los bancos. En la mayoría de los casos, el costo financiero total de algunas líneas se puede ver todavía por arriba del 100% cuando la inflación esperada para este año es del 25%. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.